Buenas tardes, Ari. Rabino, buenas tardes, mucho gusto de saludarte nuevamente. Un capítulo más del Desierto en las Naciones. ¿Cómo has estado, Rabino? Bien, gracias al Eterno, Ari. Gracias por la invitación. Estamos aquí listos para Gracias compartir por tu contigo, tiempo. amigos. Gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros. Para todos los que nos están viendo, bienvenidos a la ciudad de Guatemala. Estamos compartiendo el episodio 19 del capítulo del Desierto en las Naciones. Y en esta ocasión le hemos pedido al rabino Yehudá Ben Israel que nos comparta un poco sobre la enseñanza de su majestad Mashiach con relación al Satán. Y para ello hemos tomado algún texto del Nuevo Testamento que desde nuestro punto de vista ha sido tergiversado completamente por las religiones, de tal manera que se ha vuelto hasta algo idolátrico, considero yo, rabino. Por favor, tú me vas a corregir. Y vamos a analizar el texto de Matillahu, el libro que escribió Mateo en el capítulo 4, rabino. Ajá. Te lo voy a leer así brevemente para que tengas una idea de qué estamos hablando. El capítulo 4, del verso 1 dice: entonces su majestad fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo del Eterno, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el hijo del Eterno, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Su majestad entonces le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Elohim. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces su majestad le contestó: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Elohim adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. La primera pregunta que queremos hacerte, rabino: ¿podemos considerar este texto como algo real, como una historia verídica que sucedió, o es un tipo de midrash, alguna enseñanza, alguna fábula? ¿Cómo lo consideras tú, rabino? Definitivamente es un midrash, es una parábola, definitivamente. Si uno examina el texto de una manera objetiva, podríamos decir que fue puesto en el pináculo del templo, en un templo en donde eran miles de personas que se mantenían a diario, lo hubieran visto, ¿ya? Lo mismo sucede con la gente, con un análisis objetivo. ¿Te recuerdas aquella parábola de Lázaro y el mendigo? ¿Ya? Entonces, si cuando él cuenta esta historia, habla del seno de Abraham y que el otro estaba en el infierno. Si yo hubiera sido su enemigo o yo estuviera probándolo a él como los fariseos que estaban a su alrededor, yo le hubiera preguntado: ¿y quién te contó eso a ti? Tú estabas ahí para que lo vieras, lo que estás narrando que sucedió. Sin embargo, el cristianismo lo tomó como algo que así era y así es, y ahí se generan creencias totalmente erróneas. Así es con esto. Definitivamente es un midrash, es una parábola que necesita ser explicada correctamente para poder entender el mensaje que quería dar el escritor del libro de Mateo. Definitivamente. Rabino, para aquellos que nos están escuchando y que no tienen mayor conocimiento, ¿podrías explicarnos tú qué es un midrash, por favor? Claro que sí. Voy a citar a Moshe, el rabino Moshe Haim Luzzatto, más o menos del siglo XVIII, muy reconocido y respetable cabalista. Y voy a leer un párrafo de un texto de él. Dice: los sabios codificaron adecuadamente las halajot, o sea, las leyes religiosas que el Eterno había encomendado a Moshe. Sin embargo, surgió un problema respecto de cómo registrar la ética divina y las enseñanzas de moral que el Eterno había revelado a Moshe. Estas contenían principios morales e ideológicamente profundos,
que cuando estuvieran escritos podrían ser leídos por estudiantes de carácter impuro. Los sabios temieron que cualquiera que no estuviese guiado por el temor divino y que estudiara la verdadera ética de la ley podría distorsionar su significado. Aún si fuera un erudito y si los futuros estudiosos de estas explicaciones, los midrashim, fueran también ignorantes, seguramente sacarían deducciones erróneas. Sin embargo, los sabios decidieron poner por escrito las enseñanzas morales de la ley, pero mediante un código secreto. Solo serían comprensibles para quienes poseyeran la clave del código maestro. Por lo tanto, disimularon dichas enseñanzas morales divinas, o sea, los midrashim, en cuentos, adivinanzas, parábolas y proverbios enigmáticos. Estos serían inteligibles para los conocedores. Solo serían descifrados por un círculo limitado de estudiosos de la ley, cuyos maestros les hubieran transmitido dichas claves. Estos, a su vez, revelaron a sus discípulos que el texto literal de los midrashim es solamente una investidura exterior que disimula su alma y verdadera esencia. Si alguien leyera los midrashim sin estar familiarizado con el código, eludiría su verdadero significado. Y es precisamente lo que sucedió con el cristianismo. Agarran las parábolas y el mismo texto del Nuevo Testamento dice que sus discípulos le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Cuando le preguntaban algo. Y él les dijo: para que no entiendan. O sea que el diseño de la palabra estaba estrictamente con un objetivo de que solo aquellos que tuvieran ese código o supieran, entendieran bien el mensaje, pudieran decodificar y entender de qué se trataba la enseñanza. Y los demás, pues definitivamente se iban a confundir, iban a agarrar, como dice Jaime Lusato, iban a agarrar creencias totalmente ajenas al pensamiento hebreo. Y eso fue lo que sucedió con el cristianismo, con las parábolas que su majestad Yeshua no pueden codificarlas porque no entienden, no tienen una cosmovisión hebrea que les pueda ayudar a entender cuál era el mensaje real, en este caso, que el escritor de Mateo quería dar con este midrash. Podríamos entender, Rabino, que este pasaje aparece en los 3 evangelios escritos tanto por Mateo, por Lucas y por Marcos, ¿verdad? Con algunas pequeñas diferencias, pero como esto, de acuerdo con el texto, no lo vieron ellos. Entonces podríamos entender que fue un midrash que su majestad les contó a ellos. Sí, definitivamente. Y que el escritor pues vino y lo creó porque también se tenían que cumplir ciertas profecías, ¿no? Ahora, recuerden de que Mateo, su objetivo es mostrar cómo el Mashiach cumplió con todas las profecías. O sea, todo lo que escribe Mateo, lo escribe con ese objetivo. Y hay profecías de tipo oral que alguien que no conoce la tradición se va a perder y no sabe por qué menciona ciertas cosas Mateo, cuando son profecías de una tradición nada más y no están en la Tanaj, no están en el Antiguo Testamento. Ok. Rabino, y el personaje central en este texto es tanto su majestad como otra figura. Es una figura, ahí mencionan al diablo, al tentador, en otras versiones le ponen al probador, también se refieren a él como el Satanás. ¿Qué papel juega la figura de Satanás, diablo, Lucifer u otro nombre? Menos el Satán, que en el pensamiento hebreo, ¿qué papel figura esta persona? Bueno, antes de contestarte, solo quería mostrar que el mismo texto tiene una contradicción en cuanto a la religión cristiana, ¿ya? Porque la religión cristiana cree que, bueno, voy a referir a Jesús porque ese es el Mesías de ellos, ese es el Dios de ellos, creen que Jesús es Dios, ¿ya? ¿Puede haber maldad en Dios? No. Entonces, ¿por qué es tentado? Porque Rab Shaul Pablo especifica que cada quien es tentado conforme a su propia concupiscencia. Ya conforme a la propia maldad de uno es tentado. Cuando ellos dicen que él fue tentado, entonces quiere decir que él tenía maldad. ¿Ya? Ahí viene que la misma palabra griega ahí que traducen como
sustentado, esa misma sirve para decir que alguien es probado. Esa es la diferencia entre tentar y probar, porque el Eterno prueba al justo, pero el Eterno no tienta a nadie, sino solo prueba al justo, que es diferente, ¿ya? Entonces, para seguir con lo que estábamos, que me habías preguntado, te voy a pedir que me la repitas porque se me olvidó que me habías preguntado. ¿Qué papel juega la figura de diablo Lucifer en el pensamiento hebreo? Y entonces, ¿cómo fue que si es el mismo papel que juega con relación a las otras religiones? No, definitivamente no. ¿Te imaginas tú que vienen estas personas del mundo gentil y se convierten al mensaje de los discípulos de su majestad, y después de tener ellos una religión politeísta, ya vienen de paganismo, literalmente así se llama la religión pagana, que era la cultura grecorromana, entonces era mitológica, politeísta. Ellos no tenían un libro como lo tenían los hebreos, que se regían, como dicen los americanos, by the book, lo que el libro decía, sino que su teología solo se llevaba en adorar varios dioses, dedicarle fiestas, cada dios tenía su fiesta, y ofrecerle sacrificios, todo eso es. Estos dioses, esta religión jamás quiso legislar la conducta humana, como es la Torá, como es el hebraísmo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, respeta a tus padres. Entonces ellos tuvieron un choque, ¿me explico? ¿Te imaginas a estos politeístas convirtiéndose en la fe hebrea y comenzaron a leer? Y los pocos que podían leer comenzaron a leer las escrituras. Ahora, ¿qué escrituras podían leer? No podían leer la hebrea. La única versión que tenían ahí era la Septuaginta, que es una Biblia griega. Sí, que es una Biblia griega, ¿no? Entonces, definitivamente vienen ellos con toda su cuestión politeísta, y ellos miran en Isaías 14:12, cuando dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas las gentes. ¿Qué tiene de malo eso? Nada. El problema es que en griego dice Lucifer, que quiere decir lucero de la mañana. Y Lucifer en la mitología griega, pues también tiene su significado. Entonces, vienen ellos con toda su cosmovisión mitológica y miran ahí el texto que menciona a Lucifer en griego, y todo lo que ellos tenían sobre Lucifer lo injertaron ahí. Y ahí se fue que nació, digamos, la percepción politeísta, porque de la creencia en un dios de la oscuridad, un dios del mal, que se le opone al dios del bien. Es una pelea de poderes, ¿no? Entre la luz y las tinieblas. Y recuérdate que la tradición nos enseña que así se fueron creando los politeístas, ¿verdad? Van descubriendo las leyes de la naturaleza que el Eterno creó, y les comienzan a adjudicar una deidad, ¿verdad? El dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de la oscuridad, la luna, y todos le descubren un poder y le adjudican una deidad. Bueno, también descubrieron descubrieron el mal y le adjudicaron una deidad, ¿ya? Entonces eso es politeísmo. Eso ya es idolatría desde el punto de vista hebreo, como lo platicamos en el episodio anterior. Entonces ahí comenzaron a tergiversar todo. Entonces ya cuando ves en español, ves en la traducción, te ponen Satanás con S mayúscula, en el idioma español, eso ya te da de una persona, ¿ya? Entonces en hebreo está la palabra Satán, que se puede traducir como estorbo, como oponente, o también como acusador. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo tradujeron? Entonces llegó el acusador, o llegó el oponente, con minúscula, estuvieran traduciendo la palabra, pero no, implícitamente en la traducción va una interpretación, y vale la pena decir una interpretación idolátrica y politeísta, ¿ya? Desde el momento en que alguien cree que existe un Dios del mal, un Dios de la oscuridad que se le opone al Eterno, Dios del bien, ese es politeísta. Ya no se le puede
ya no se le puede llamar, ya no puede recitar el Shema Israel, ya no lo puede recitar porque sería contradictorio. Claro, un religioso no se va a dar cuenta de esas contradicciones, pero ese es el punto. Y por eso no te puedo decir qué significa el Satán, porque depende en el texto donde esté, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que aparece en la Torá la palabra Satán es para referirse al ángel, si te recuerdas del pasaje de Balaam, que va con una mula queriendo maldecir al pueblo, teniendo instrucción del Eterno que no puede maldecir, y su mula le habla, porque había un ángel que estaba blandeando una espada, se le ponía enfrente. Ese ángel en el hebreo es Satán, porque estaba estorbando el paso al profeta Balaam, porque el ángel tiene el nombre del mensaje que lleva, o sea, de la función que lleva. Entonces este era Satán, y la pregunta es, ¿por qué ahí no le pusieron, se le presentó Satanás? Porque en la teología cristiana pues no van a poder explicar cómo Satanás va a estorbar a este profeta que quiere maldecir al pueblo, en lugar de echarle porra, ¿verdad? Entonces ahí sí lo traducen. Entonces, como te digo, en la traducción hay una interpretación implícita, y ahí donde se confunden todos. Ahora, por eso depende del texto que podamos hacer referencia. Pues citamos el primer capítulo de Job, ¿verdad? Ese es otro muy llamativo, el primero que tienen todos en la mente, y ahí se refiere a otra cosa, ¿verdad? Entonces hay que interpretar el texto para poder saber en la palabra Satán, acusador o estorbo, a qué se está refiriendo, ¿verdad? Entonces, pero como lo traducen y le ponen un nombre, y hay toda una enseñanza vasta sobre ese personaje ficticio, entonces pues ahí vienen las malas interpretaciones, definitivamente. Entonces, precisamente se cometió el error de lo que decía Haim Luzzatto, el rabino Haim Luzzatto, que malinterpreta. La gente viene desconociendo toda una teología y toda una tradición hebrea, una cosmovisión hebrea, ve una parábola y cree entenderla, y tergiversa todo, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió con ese Midrash. Desde el punto de vista, ahora sí, tu pregunta era dirigida que si para nosotros existe un oponente, un estorbo, digamos, sí existe dentro de la teología hebrea un estorbo, pero ese estorbo está en nosotros, es una inclinación al mal, lo que Rav Shaul llamaba la concupiscencia, una maldad que gobierna al ser humano, y que somos esclavos, la humanidad somos esclavos de esa inclinación al mal, ¿ya? Por eso provocamos daño a las personas que amamos, por eso famoso las disculpas, el pedir perdón. Eso quiere decir que si tú pides perdón, es que pediste perdón porque hiciste algo que no querías o que sabes que no era correcto. Eso quiere decir que hay algo en ti que te dominó para hacer algo que tú no querías. Eso en hebreo se le llama yaser hará, o inclinación al mal. Está relacionado con lo que Rav Shaul mencionaba, que decía, el bien que quiero hacer, eso no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Así es, manifestando que esa es la naturaleza del ser humano, y por eso necesita una salvación por parte del Eterno. Es absurdo, y perdona que aprovecho este espacio, es absurdo, es ignorante, es torpe, es inaudito creer que una persona fue salvada por el Eterno, que el Mesías está en él, y que aún así siga dominado por la inclinación al mal, por la maldad. Eso es absurdo. Entonces no hubo salvación. Entonces, ¿en qué radica el poder de esa sangre si antes pecábamos y ahora también? No hay lógica, no hay sensatez, no se le encuentra pies ni cabeza a una doctrina así. Entonces, el asunto es que eso es el estorbo que está dentro de nosotros, que en Kabbalah se le llama egoísmo, ¿ya? Ese es otro término que se utiliza, egoísmo, inclinación al mal, yaser hará, o concupiscencia, es lo mismo. La pelea es una pelea interna. Majestad Yeshua, él mismo dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las provocaciones, los asesinatos. O sea, la pelea es interna, no existe un ente externo
que nos manipule y que nos incline hacia la maldad, somos nosotros mismos. Pero, y aquí es donde viene el otro punto doctrinal, ya una vez salvados por el Eterno y tenemos al espíritu de del Mashiach en nosotros, eso ya no debe de ser un problema. En eso radica la salvación. Eso es lo que explica en la primera carta de Juan, capítulo 3, del verso 4 al 10, dice: en eso se diferencian los hijos de Dios y los hijos del mal. ¿Ya? Uno peca y el otro es justo. Sencillo. Ya es, Él vino para eso, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Hijitos míos, que nadie os engañe, dice. El que peca es del Satán, o sea, es del estorbo, o es del mal, o es de las tinieblas, como lo queramos interpretar. Rabino, con esto que tú nos estás mencionando, le estás quitando el trabajo a muchos que se dedican a sacar demonios de personas que relativamente ya tienen al espíritu de Mashiach adentro. Imagina, ese es lo más absurdo, la luz y las tinieblas en una misma vasija. O sea, un hijo de Dios endemoniado, eso es inaudito, eso es absurdo, eso es contradictorio, eso es todas las, no sé cuántos sinónimos puedan haber, ¿verdad? Eso no, porque entonces, ¿a qué Dios nos estamos enfrentando? Que Dios es el que nos salvó, y de qué se refiere esta salvación cuando seguimos provocándonos daño a nosotros mismos y a todos los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Este Yatzer Hará que tú nos estabas mencionando ahorita, ¿está relacionado con la serpiente antigua, Rabino? ¿La serpiente en el Gan Edén? Así es. Inclusive, para entender precisamente el Midrash explicado por Matiago, hay que entender lo que sucedió allá con el primer Adán. Recuérdate que es el primer Adán y su majestad Yeshua es el segundo Adán. Dos tienen una misma naturaleza. Son las únicas almas formadas por el Eterno. Todos los demás salimos de otro hombre, salimos del semen, de la semilla, de la cera de otro hombre, ¿ya? Pero ellos dos fueron formados por el propio Eterno a imagen y semejanza divina, y esa imagen y semejanza les daba autoridad por sobre la creación, ¿ya? Entonces vamos a explicar lo sucedido con la serpiente antigua, que se le llama. La serpiente, en la narrativa de Bereshit, simboliza una inclinación al mal, una Yatzer Hará, que es parte de la naturaleza de la creación. Te voy a explicar por qué. Como los cabalistas nos enseñan, la creación es el resultado del ocultamiento del Eterno. ¿Qué había antes de que algo existiera? Nada. Esa nada es Ayim, ese Ayim es el Eterno. Para que algo existiera, esa nada tuvo que contraerse. Eso genera tiempo, genera espacio, genera posibilidad de que algo exista. Entonces, si la vida, la esencia de la vida, la esencia de la perfección se oculta, el resultado, que es la creación, implícitamente en su ADN tiene algo que lo aparta de su fuente de vida, que es lo que llamamos inclinación al mal. La ciencia hoy lo descubrió y le llaman la ley de la entropía o la ley del caos, que todo tiende hacia la destrucción o el desorden. ¿Ya? Es una ley intrínseca que tiene la naturaleza. ¿Ya? El antídoto que el Eterno puso para que esta creación no fuera dominada por esta ley, que en Kabbalah Friedrich Weinberg le llama la ley evolutiva, es una ley que evoluciona y aparta a la creación de su origen. Puso al hombre a su imagen y semejanza divina sobre la creación. Al darle autoridad sobre la creación, esa naturaleza divina detiene, es el antídoto de esa Yatzer Hará, de esa inclinación al mal que es externa a la naturaleza del primer Adán. ¿Ya? En la narrativa, esa serpiente representa la inclinación al mal que es externa. Adán no tenía una inclinación al mal, él no tenía una concupiscencia. O sea, él
desobedeció. Esa es la diferencia. Él desobedeció ejerciendo su voluntad. Nosotros fuera del Gan Edén desobedecemos porque somos dominados por nuestra inclinación al mal. Nadie desobedece voluntariamente, sino que es gobernado por su inclinación al mal. Como que un adicto al cigarro, un adicto a la droga, diga, yo voluntariamente fumo. No, es seducido por su adicción. Así es esta inclinación mal. Pero Adán no la tenía. ¿Ya? Entonces es importante cuando notamos que en la narrativa nos dice que Adán comió del fruto del árbol del bien y el mal. Eso quiere decir que, recuérdate que en la Kabbalah nos enseña que las dos maneras que nos hacemos ejad con algo es a través de comerlo o tener relaciones, como es tener relaciones con una mujer, nos hacemos ejad con él. Entonces, algo externo, Adán lo comió y se hizo ejad, se hizo uno con eso. Entonces, esa inclinación al mal ya pasó a ser parte, antes era externa, ahora pasó a ser parte interna del ser humano. Ahora el ser humano tiene inclinación al bien e inclinación al mal, pero está gobernado por su inclinación al mal. Eso degeneró la naturaleza divina, el ADN divino a la que había sido formado Adán, y por eso tuvo que salir del jardín del Edén. Entonces, Adán fue probado y no pasó la prueba. No mantuvo su integridad de naturaleza divina. Esto nos está diciendo el Midrash de Matiajo, que el segundo Adán también fue probado, de la misma manera que el primer Adán. Le digo que tenemos que entender que esa naturaleza divina que tenían no era un antídoto contra el pecado, porque tenían una voluntad, eran libres, y ejerciendo esa voluntad, el primero desobedeció y el segundo no desobedeció. ¿Ya? Entonces, ese Midrash está hablando lo mismo, como el primer Adán fue probado, con una Yaser Jara externa, ¿verdad? Así el segundo Adán, su majestad Yeshua, fue probado. Eso es lo que nos quiere mostrar el Midrash, porque en los tres ejemplos que pone el Midrash podemos ver lo que significa la desobediencia de Adán. Al desobedecer a Adán, desconoció la autoridad del Eterno, y eso era lo que andaba buscando en el Midrash. Las Biblias cristianas dicen, si a mí me adorares, ¿ya? Desconociendo la autoridad, y en el Mateo hebreo de Shem Tov dice que ante mí descubrieses tu cabeza, porque eso, desde el mundo hebreo, por eso usamos kippah, porque eso significa reconocer la autoridad del Eterno sobre nuestras vidas. Entonces le estaba pidiendo a su majestad Yeshua que desconociera la autoridad del Mashiach. Y así podemos ver que de alguna manera Adán se encontró con un mundo material, físico, y tenía un mundo espiritual que de alguna manera era intangible, y se le dio autoridad por sobre todo, y él podía hacer con eso lo que quisiera. Y también eso se ve narrado en el Midrash, que nos narra Matiajo sobre su majestad Yeshua. Él fue probado de las mismas maneras como podemos concebir la desobediencia de primer Adán. Así fue el segundo Adán. Por eso está ese Satán ahí, que es un estorbo, que es la serpiente antigua, pero no es un personaje, no es un dios. No, eso es absurdo desde el punto de vista hebreo, ¿verdad? Claro, Rabino, qué interesante lo que nos comentas, porque podemos ver que durante toda la historia ha existido un antagonismo entre el Dios del mal, el Dios del bien, como que si hubiera un personaje con la suficiente sabiduría y fuerza como para deshacer los planes del Eterno, como para hacer que los hombres se desviaran. Es ilógico, ¿verdad? Inclusive, ¿te imaginas cuando en el mundo cristiano se daba mucho eso, cuando sucede algo que ellos no comprenden? Como por ejemplo esta pandemia, ¿no? Dicen, Dios permitió. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que alguien más lo hizo, el Eterno no. Pero Él lo permitió porque no lo impidió, pudiéndolo haber impedido. Eso quiere decir que en la mente de esta gente hay otra fuente de accionar, aparte del Eterno. Y la Escritura deja fuera esa forma de pensar. En Eclesiastés 3, permíteme, voy a ver si encuentro el texto
en Eclesiastes, no, perdón, Lamentaciones, capítulo 3, voy a buscar el verso. Aquí está el verso 38. Dice, del verso 37, ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? ¿Por qué murmura el hombre viviente, el hombre en su pecado? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Eterno. O sea, ¿quién puede decir que sucedió algo que el Eterno no lo hizo? Eso es absurdo. ¿Y no de su boca sale lo bueno y lo malo? O sea, ese es el pensamiento hebreo. Claro, imagínate que decir que el Eterno envió esta pandemia a nosotros, los hijos de Dios, nos está matando. O sea, eso es un conflicto en la teología cristiana. Empezó el Apocalipsis. Sí, por eso es que hay muchos memes de esos, gente burlona. No soy a favor de burlarme de otros, pero hay muchos memes que se burlan de los pastores que hacen shows sanando enfermos. Entonces, si Dios está con ellos y la enfermedad no es de Dios sino es del diablo, ¿por qué se ponen mascarilla? ¿Por qué cerraron sus templos? ¿Por qué no van a sanar a todos esos que están enfermos de COVID-19 a los hospitales y les están muriendo? ¿Por qué propios pastores se están muriendo por COVID-19? Eso es un conflicto teológico, que si no es por los memes, no te das cuenta de que hay un conflicto. Y o sea, tiene razón esos memes en cuestionar porque si esto es una pelea del bien y el mal, y vos sos un representante del bien, entonces ¿por qué tenés miedo del mal? Cuando vos decís que ya el mal está vencido, y vos sos el vencedor, y que vos en ese Jesús que predica el cristianismo, vos sos más que vencedor. Entonces ¿por qué tenés miedo? Entonces ¿por qué tomas medicina? Entonces, ahí vienen los conflictos. Ahora, si esto viene del Eterno, entonces ¿por qué me lo manda a mí? Entonces eso me llevaría a reflexionar: ¿por qué merezco que el Eterno me haga sufrir de esta manera? Por eso dice el texto que escudriñen sus pecados, que reflexionen. Ahora, si yo le echo la culpa a otro personaje, como el cristiano que le echa la culpa al diablo, pues me quedo tranquilo, porque esta es una pelea entre ellos dos. O sea, en el cuadrilátero está el santo y Blue Demon. Hay que se peleen, yo le echo porras, ¿verdad? Apuesto, tiramos apuestas. Por eso aceptar aceptar la teología hebrea es bajar de ese cuadrilátero a Blue Demon o a Satanás, y subirme yo al cuadrilátero y verme las cara a cara con el Eterno, porque todo en la teología hebrea, todo lo que sucede en mi vida, el Eterno lo está haciendo, no lo está permitiendo, lo está haciendo de manera directa. Y eso lo voy a reflexionar aún. De acuerdo con lo que comentas ahorita, yo creo, Rabino, no sé, por favor, corrígeme, que la religión tradicional le ha asignado ese pensamiento a que el Eterno lo permite, basado en el pasaje que tú citaste de Job, en donde el Eterno le pregunta al acusador: ¿has visto a mi siervo Job? Y dice: te permito que hagas tal cosa, pero no lo dañes. Yo creo que ahí es donde ellos sacaron ese pensamiento. Igual, un midrash, ¿verdad? Malinterpretado. ¿Te imaginas el escritor de Job narrando lo que sucedió en los cielos? ¿Él lo vio? ¿O él dice ahí, vi en una visión? Ese es un midrash, ¿ya? Es una forma de explicar. Ahora, ¿te imaginas el gran conflicto? ¿Ya? Déjame buscarte el texto de Job, todo lo que le sucedió al pobre Job, y la teología cristiana lo ve como víctima, como que Dios lo quiso probar y que pobrecito, ¿no? Pero sin embargo, te voy a narrar en capítulo 3 del libro de Job, verso 25 y 26. Dice: porque el temor que me espantaba
me ha venido y ya me ha acontecido lo que temía. ¿Ya? ¿Por qué ves a este Job que presentaba ofrendas después de las parrandas de sus hijos, por si habían pecado? ¿Qué era lo que hacía que este hombre presentara sacrificios de expiación por sí? Ya es como que, ¿qué te hace a ti, Ari, tomarte una pastilla para el dolor de cabeza antes de que te duela? Por si te va a doler. Definitivamente deberías de tener un dolor sumamente fuerte que te da miedo tenerlo y te puedes anticipar y tomarte una pastilla antes. ¿Ya? Entonces había algo en el corazón de Job que tenía miedo que el Eterno le quitara todo. Y ese temor, cuando nosotros oramos, tefilá, que se traduce como oración, tefilá, su raíz es palal, que significa juicio. Cada vez que nosotros oramos, Ari, somos juzgados por el cielo. Y así como nuestras oraciones generan ángeles que van a buscar el rostro del Eterno para llevar tu mensaje, también si no hay algo correcto en tu corazón, se generan acusadores que van a ponerte, como decimos aquí en Guatemala, a ponerte el dedo delante del juez. Y ese temor que tenía Job era lo que le hacía ser tan dedicado, porque tenía miedo a fallar y que el Eterno le quitara su riqueza. Y esa fue la prueba, pero fue algo que el corazón generó. O sea, ese Satán, ya interpretando ese Satán, ese acusador, fue generado por el propio corazón de Job. Por eso dice su majestad Yeshua, si traes una ofrenda, ¿verdad? Ofrenda es corbán, y corbán quiere decir acercarse. Si te vas a acercar al Eterno, en otras palabras, pero hay un alma que tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y vete a poner a cuenta, porque de cierto te digo que no saldrás libre del juicio, porque si tú te acercas, eres juzgado. Entonces, por eso la gente rápido, en el cristianismo rápido ora, no se dan cuenta que son juzgados. ¿Ya? En Proverbios dice que las oraciones de los que aborrecen la Torá son abominables para el Eterno. ¿Te imaginas? Entonces, cada vez que se acercan a orar, generan maldición, generan acusadores. Que les van ¿Por qué? Porque la oración es una herramienta del justo, no del pecador. ¿Ya? Porque eso genera acusadores. Entonces, resumiendo, la misma Yacer Jara, ese temor que podría ser generado por el amor a la riqueza, al bienestar, lo hacía a Job ser dedicado en sus oraciones y en sus ofrendas. Y eso generó esa acusación delante del trono. Pero ese es un midrash. El Eterno envía espíritus de mentira. El Eterno envía a ángeles de muerte. El Eterno envía la enfermedad. De Él viene todo. Él enriquece y Él empobrece. Él exalta y Él humilla. Él mata y da la vida. Él lo hace todo. ¿Ya? Entonces ves ahí que ahí en ese Satán, en su contexto, ahí se está refiriendo a esta Yacer Jara, que está dentro del ser humano y que lo gobierna, y que al no saber que cada vez que oramos somos juzgados, por eso la gente ora a la ligera, y entonces genera acusadores y las cosas le van peor a veces. ¿Por qué? Porque hay cosas en el corazón que tienen que arreglar antes, ¿verdad? Antes de elevar una oración. Excelente tema para esta fiesta que se acerca, Rabino. También imagínate, que ponernos a cuentas, sobre todo, ¿verdad? Y tener la conciencia del juicio que se nos viene, ¿verdad? Bien. Y no empezar a orar como locos sin hacer un análisis interior de dónde estamos fallando nosotros. Y ponerse a cuentas, ¿ya? Porque si tú reconoces tus errores y cuando reconocemos nuestros errores, está bien. Pero cuando nos encontramos con el juez, aceptarlo, pedir perdón, y ahí viene nuestra propuesta de cómo corregir, ¿ya? Pero tenemos que ir claro, no simplemente, bueno, es que nadie es perfecto, y ahí nos vamos, ¿verdad? Entonces, y resulta que como tú dices, en esta festividad de Yom Teruah que se aproxima, en ese día se determina cómo va a ser nuestro siguiente año. Ahí se determina el que se casa, el que se divorcia, el que se enferma, el que se muere en el siguiente año, en ese día. Depende
del corazón con que lleguemos cada uno de nosotros. Rabino, cuando nos estabas hablando con relación al fallo que tuvo el primer Adán en el Gan Eden, tocaste un tema que va relacionado con una de las preguntas que nos presentaron. El Satán en el Midrash, que hablando de la tentación de su majestad, le ofrece los reinos de este mundo, y le dice, si postrado me darás, te daré todos estos reinos, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿no le pertenecían a su majestad ya? ¿Cómo se les puede ofrecer el Satanás? Es lo mismo. Si a ti te dan un carro para que lo manejes a tu antojo, siempre y cuando yo lo necesite me vayas a traer y a dejar. Pero ya tú con el carro, viendo que nadie te está vigilando y puedes hacer con él lo que quieras, te puedes quedar con el carro. Y el día que yo te llame, estoy ocupado, es que ando aquí porque saltenamos, ¿verdad? Y te valió. ¿Ya? Eso sucede. ¿Te imaginas? Tú con toda la autoridad y el poder sobre la creación. Y que te limiten. ¿Verdad? Entonces el poderse quedar con todo, y eso fue lo que pasó con Adán, que quiso quedarse con todo desconociendo la autoridad, y esa fue la prueba también, el poderse quedar con el mandado, y eso fue lo que su majestad Yeshua no hizo. Él siguió reconociendo, sabiendo que se le había dado autoridad, y así como se le había dado, se le podía quitar, y es que no mantenía la integridad. Gracias, Rabino. Y una última pregunta antes de despedirnos. Es interesante que el Midrash también menciona que habían otras entidades espirituales, ángeles, que servían a su majestad, obviamente después de que había resistido estas 3 pruebas que se le presentaron. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, acuérdense que es un Midrash, y el Midrash lo que está ejemplificando es precisamente la naturaleza de su majestad Yeshua, que estaba por sobre toda la nuestra, estaba superior a los ángeles, como dice la carta de los hebreos, porque ¿a qué ángel se le ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? A ninguno. O sea que la naturaleza de su majestad estaba por sobre los ángeles. Esa es una manera de ver cómo él estaba, ¿te imaginas? Con la autoridad y sobre toda la creación. Es como el jefe, es como cuando a ti te ponen de gerente de una empresa y te llegan con una gran oficina y tú te sientas y wow, ya te sentís dando órdenes. De alguna manera eso era su majestad Yeshua, por sobre toda la creación. Y ese bienestar fue el que fue probado, recuérdate, no fue tentado, fue probado. Claro. Fue probado. Eso es lo que nos habla el Midrash. Muchas gracias, Rabino. Quedó completamente claro. Yo creo que todas las respuestas que nos han propuesto acá quedaron completamente respondidas. Bueno, te agradecemos nuevamente, Rabino. Esperamos verte la próxima semana, siempre en este mismo canal. ¿Verdad? Gracias, Ari. Bendiciones a todos. A ti, Rabino. Muchas gracias. Salud.